comunitaria lo Yapoa Paraguay Guibes Inaja y Aramo GPM Guara Nei Coara Poneur el DPTI y Catupurieterei Vaginaja Carayo Yicuaba Boi Ñaneretame Jae Paraguayo Añeti Japeina Pedorenbo Aitreyo en Majabuelo en Dive. Él es Pablo Herken, economista muy conocido en nuestro país, sobre todo por una frase que ya enseguida también vamos a tocar. Y él hoy está con nosotros no solo para hablarnos sobre la economía de nuestro país, sino para comentarnos también sobre su vida. Vamos a conocerlo, vamos a saber a qué se dedica, más allá también de ser economista, de tener un programa de radio. Vamos a conocer las peculiaridades de su vida. Así es que bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias por tu introducción, Cristina. Un placer estar aquí. Pero no me dijeron que me iban a preguntar cosas que estuvieran fuera de la economía, así que eso de descubrir mi vida, Por eso no te lo habíamos dicho antes de cámara, ahora no, salvarte. No hay secretos, por bueno, favor, con gusto. El placer es nuestro, Pablo. Gracias. Bueno, vamos a empezar por el principio. A ver. Ya descubrimos que naciste en la República del Guairá, ¿verdad? Les costó encontrar la República del Guairá, le dijeron la República de Cordillera, no, una sola república ahí en Paraguay, y esa república es... Pedimos disculpas. Sí, bueno, pero un desconocimiento histórico impresionante, o sea, pero que quede claro que hay una sola república alternativa a la República del Paraguay. Es cierto, nací en un pequeño pueblito que se llama Tebicuarú. Mis padres trabajaban en la azucarera paraguaya, instalada ahí en ese pueblito. En realidad casi todos los alemanes que habían fundado, hijos de los que habían fundado San Bernardino, se trasladaron a trabajar ahí. Y bueno, ahí nací, estuve hasta los 5 años, así que puedo decir con orgullo, soy guay. Y hay ciertas cosas raras que hago, sí, las hay. Después te las cuento en todo caso. Algunas más raras que idiotas, pero en fin, típico de un guay. Bueno, por las dudas contestando las preguntas de a uno, entonces. Okay. Primero me vas a decir que son preguntas. Adelante. Bueno, Pablo, ahora contanos sobre tus estudios, dónde los realizaste. Papá nos trajo muy pronto al colegio Goethe, el colegio alemán, y por el compromiso de todo padre y el sueño de todo padre y la responsabilidad de todo padre de darles a sus hijos mejor educación. Él veía que ahí en Tebicuarú era imposible que tuviéramos la educación que él quería que tuviéramos, así que hice todo el kindergarten, para nosotros el jardín de infante, todo en el Goethe, y terminé como bachiller. Hice mis 2 estudios, 2 años en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional, pero después ya empecé a viajar por el mundo realmente, a realizar un sinnúmero de cursos vinculados con siempre el tema económico, cursos vinculados dentro de la economía con lo que nosotros... ¿El tema de la economía? Pero siempre fui un apasionado de una definición que hay de economía que en aquel entonces, nosotros estudiamos economía ya en la secundaria, y había un profesor que entraba y decía, recuerden que una definición de economía es la ciencia que estudia la escasez. Y se quedaba con eso, la escasez. Y yo, pero si todo, acá no hay escasez, decía, podemos comprar todo. No le encontraba sentido, la ciencia que estudia la escasez. Así que me quedó eso como una especie de golpe, y después fui entendiendo que frente a las muchas necesidades que nosotros tenemos, que son infinitas las necesidades del hombre, porque cuando vos decís ya no tengo otra necesidad, sale una, quiero viajar a la luna. Bueno, ¿sabes qué? No te podés ir ahora, hermano, porque hay una escasez de recursos, ¿sí? Estamos mejorando aviones para volar entre países, pero el viaje a la luna cuesta mucho y los recursos son escasos y tienen que administrarse bien. Entonces, y eso me entusiasmó. O sea, entonces, ¿cómo administrar recursos que son escasos para satisfacer necesidades de la gente? ¿Quién define las necesidades de la gente? ¿El gobierno dice qué es lo que vos querés o tenés que querer? No, vos sos libre de elegir.
Y todo eso se fue complicando. A la pucha, es difícil, esto es complicado, o sea, y después me vino la pregunta, pero ¿por qué aquellos países del norte son tan ricos? Entonces los iba visitando y conociendo. Entonces, y yo decía, bueno, tienen que tener algo que no tenemos nosotros. Y en realidad uno preguntaba, ¿tenés petróleo? No, nosotros no tenemos petróleo. ¿Tenés oro? No, no tenemos oro. ¿Tenés plata? No, tampoco tengo plata. ¿Tenés zinc? No. ¿Qué es lo que tenés entonces para ser tan rico? Muy buena educación, una tradición muy importante en materia de trabajo y de organización, y aparecía la palabra mágica, una muy buena política económica. Política y economía, no en ese sentido, no es relacionar la política con la economía, sino el instrumento económico con el cual manejarnos. ¿Y cómo se hace eso? Y se estudia para diseñar una buena política económica que satisfaga tus expectativas. Así me fui involucrando más y más en el tema. Recuerdo y esto te puede parecer muy pintoresco, pero recuerdo una clase en Londres, donde estábamos dando una charla determinada, y yo levanté la mano y se da vuelta el profesor en inglés y yo hablo y le digo, profesor, ¿cuál es la causa de la riqueza? ¿Por qué algunos países son ricos y otros países son pobres? No me cuadraba la cuestión. Y yo veo que él sabía que era latinoamericano, estaba con otros latinoamericanos, y el profesor me mira así con bastante mala cara, y me dice, agente, the people, agente, ¿eso marca la diferencia entre un país rico y un país pobre? Sí, marca la diferencia, me dice, y se da vuelta, así como no queriendo responder. Muy bien. Y yo veo que se levanta un colega argentino atrás, con bastante orgullo, y le pregunta, profesor, sí, se da vuelta, ¿de qué tipo de gente habla usted? Un poco la soberbia argentina, digamos, ¿sí? Hablo de gente con buena calidad, cosa que ustedes no tienen. Y se da vuelta. Se sienta el argentino, y cuando parecía que la tormenta pasó, el argentino se sintió herido y se levantó y dijo, profesor, nosotros estamos con 32 millones de habitantes, eso es mucha gente. Se da vuelta el profesor y le dice, en cantidad sí tienen gente, en calidad no la tengan. ¿Y saben qué? Lo más prudente para ustedes es que vendan el país que tienen. Claro, el resto de los latinos que estábamos ahí, ¿qué hacemos? O sea, ¿nos seguimos peleando con el profesor? ¿Lo defendemos a...? ¿Qué hacemos? O sea, y se levanta otra vez el argentino y así en un tren dice, no, perdón, me levanto yo, fanatizado por el argentino, y le digo, nosotros no somos muchos, somos pocos, pero valemos. El orgullo del paraguayo, ¿sí? Se da vuelta y me dice, tienen que distinguir entre habitantes y gente. Hay habitantes en vuestros países, lo que no hay es gente. Y ahí aprendí el concepto de vincular la economía con todo lo que tiene que ver con la sociedad. O sea, es imposible que yo mejore mi economía si mi gente no mejora en el mismo camino en el que yo voy mejorando económicamente la cuestión. Me quedó esa anécdota, como muchas otras en estas experiencias. No me ha sido fácil a mí defender a mi país en el exterior. He tenido una gran competencia que son los chilenos. Ser chileno y ir al resto del mundo es un lujo, o sea, es atendido, son profesores,
En el caso mío me ayuda un poco el apellido alemán. Yo soy Pablo Alfredo Herkenkrauer, entonces casi no notaban que decía paraguayo. O sea, ¿qué hace aquí con el aspecto medio? O sea, y me ayudaba con el inglés y me defendía. Pero muchas veces, como digo, pasé papelones de ese tipo, pero tenía que defender el orgullo de alguna manera. Claro que sí, me imagino. Y bueno, volviendo a la faceta de estudiante, a los 19 años te pasó también una anécdota bastante peculiar, nos contaba, te castigaron un poco. Una beca forzada. Una beca por el saco. Sí, yo estaba... Yo no, o sea, anécdota es muy ligero, sí. Yo creo que está entre casi una tragedia y casi un exilio, por así decirlo, muy duro, por cierto. Yo estaba haciendo el cimeforista, ya era cabo de infantería ahí en RI-14, cerca de Tacumbú, y cuando eso existía lo que se llamaba el movimiento independiente, movimiento no vinculado con los partidos políticos, pero estudiantes universitarios, que obviamente enfrentábamos a la dictadura de Stroessner. Y se organizó una pintada por las calles de Asunción, donde teníamos que pintar unos lemas que estaban vinculados fundamentalmente con una empresa extranjera que antes existía en nuestro país, que manejaba el negocio de los combustibles, Repsa. Había subido mucho el precio de la carne, subió mucho el precio del petróleo. Estamos hablando de enero del 74. Y bueno, desafortunadamente cayó un compañero de lucha, y detrás caímos todos. A mí me detuvieron en casa, me golpearon muchísimo, me llevaron a la comisaría tercera que está sobre Chile, que es la comisaría que albergada a los presos políticos más antiguos, en una sección especial, que tuve oportunidad de conocerlos. Fueron 14 días realmente patéticos porque al primer día ya fuimos brutalmente torturados en la pileta, con agua sucia, ahogamiento, pegados de mala manera en los pies, se nos hinchó de una manera extraordinaria. Después todo eso tuvo sus repercusiones al día siguiente: vómito, imposibilidad de respirar, imposibilidad de quedarte parado, etcétera. Estábamos entre 8 o 10 personas aproximadamente en una piecita, más o menos la mitad de esto, ¿sí? Dormíamos casi encima uno de otros y bueno, estuvimos 14 días ahí, muchos interrogatorios, sin ver a nuestra familia, sin absolutamente tener ninguna comunicación. Y a los 14 días, los 3 que éramos cimeforistas, 2 compañeros míos y yo, nos liberan, nos suben a una camioneta roja famosa y nos dicen: bueno, ustedes, la Caperucita, ustedes son del Cimefor, los llevamos al Cimefor, ahí ya son de las Fuerzas Armadas de vuelta, ¿sí? Cosa que yo nunca entendí, pues yo dije, como cimeforista ningún policía me puede tocar. Estás bajo bandera. Estoy bajo bandera, yo soy miembro de la Fuerza Armada, no me puede tocar un policía. Pero rápidamente hubo orden de Stroessner en el sentido de: no importa su condición de soldado, trátenlo como si fueran violadores de la Constitución o subversivos o peligrosos, y simplemente habíamos hecho una pintada de pared. Yo cuando veo las pintadas de pared, algunas de fiesta, de baile, otros de protesta y otros de amor, te quiero, qué genial, digo yo, ¿entendés? Yo lo único que dije, pues, escribí abajo el precio de la carne y ¡pum!, adentro, ¿entendés?